¿Te has preguntado alguna vez dónde puedo encontrar una familia? ¿Una experiencia con Dios? ¿Un lugar para crecer? ¿Un tiempo para estudiar la Biblia? ¿Un concierto para adorar a Dios? ¿Una excusa para compartir la fe? ¿Una oportunidad para ser amigos? ¿Una forma de servir a la gente? ¿Una iglesia? Te presentamos El Redil, una iglesia para tener más conexión con Dios. Bueno es Dios. Damos la bienvenida cordial a cada uno de ustedes que están en Facebook en esta mañana, en nuestra página de Facebook. Damos la bienvenida a cada uno de ustedes y a los que están también en YouTube. Sean todos cordialmente bienvenidos, fraternalmente bienvenidos a esta hermosa celebración. A los que están en YouTube les animamos a que no olviden suscribirse a nuestro canal y dar me gusta. A los que están en Facebook también dar me gusta si esta celebración es de bendición para tu vida. Aprovechemos para compartir este link con nuestra lista de contactos, amigos, publicarlo en nuestro perfil de Facebook o, por qué no, nuestro estado de WhatsApp, para que lo que Dios nos da y nos entrega aquí sea de bendición también para otras personas en el nombre del Señor. Hoy quiero invitarles a que una vez más cantemos esta preciosa canción que nos habla de la gracia de Dios. No te sientas mal por los errores que has cometido. Todos cometemos errores, todos somos pecadores. Lo importante es ahora. Y ahora estamos delante de la presencia de Dios para aceptar su gracia, su perdón en nuestras vidas y poder levantarnos una vez más y caminar como santos y personas salvas en Cristo Jesús. Cantemos esta canción, Sublime Gracia. Estaba rota y herida, pero tu gracia la rescató. Manos vacías que tú llenaste, soy libre en ti, soy libre en ti. Sublime gracia del Señor, que a un pecador salvó. Fui ciego, mas hoy veo yo, perdido y Él me halló. Ahora puedo ver sus ojos de amor. Quebrantado fue para darnos su salvación. Tú no me juzgas por mi fracaso, me aceptas tal como soy. Manos vacías que tú llenaste para mostrar tu gloria en mí. Sublime gracia del Señor, que a un pecador salvó. Fui ciego, mas hoy veo
sus ojos de amor, quebrantado fue para darnos su salvación. Sus ojos de amor, quebrantado fue para darnos su salvación. Ahora puedo ver, oh, puedo ver sus ojos de amor, quebrantado fue para darnos su salvación. El mensaje que hoy quiero compartir con ustedes lo hemos titulado de la siguiente manera: ¿hasta cuándo Dios espera? Es un título que tiene que ver con una de las cualidades que Dios tiene, que es la paciencia. Y nosotros en algunos momentos de la vida nos hemos preguntado esto: bueno, ¿y hasta cuándo Dios espera? Si Dios es bueno, entonces, ¿por qué no hace algo para detener el mal o detener la maldad humana de este mundo? Y así es como nosotros comenzamos a dudar sobre la inacción de Dios o sobre la paciencia de Dios, porque parece que el mal sigue campante, la maldad humana aumenta y nadie hace nada. Y de pronto llegamos a la conclusión que parece que Dios tampoco como que hace algo. Así que en esta mañana quiero responder esta pregunta. Cuando el mal o la maldad aumenta, siempre hay una incertidumbre en el creyente de que Dios le ponga fin a todo esto y detenga la maldad. ¿Sabes? Estas preguntas que nosotros nos hacemos, sobre todo en esta época, sobre la aparente inacción de Dios, también se la hicieron aquellos creyentes de la iglesia del siglo I después de Cristo. Y para tomar y ver un pequeño ejemplo de esta misma preocupación que tuvo la iglesia del primer siglo, así como la preocupación que hoy tenemos, quiero invitarles a que busquemos en la segunda epístola o la segunda carta de Pedro y vamos a reflexionar en el capítulo número 3.
Segunda epístola de Pedro, en el capítulo número 3, ahí vamos a reflexionar. Recuerda que a veces cuando pensamos que Dios no hace nada respecto al mal, nuestra fe, que es como una llamita, comienza a apagarse. Pero no nos preocupemos tanto, porque en la palabra tenemos respuestas. Y vamos a buscar, recuerda, segunda carta de Pedro, capítulo número 3. Me permito leer entonces en la Nueva Traducción Viviente. Dice así: queridos amigos, esta es la segunda carta que les escribo, y en ambas he tratado de refrescarles la memoria y estimularlos a que sigan pensando sanamente. Quiero que recuerden lo que los santos profetas dijeron hace mucho y lo que nuestro Señor y Salvador ordenó por medio de los apóstoles. Sobre todo, quiero recordarles que en los últimos días vendrán burladores que se reirán de la verdad y seguirán sus propios deseos. Y el versículo 4 dirán: ¿qué pasó con la promesa de que Jesús iba a volver? Desde tiempos antes de nuestros antepasados, el mundo sigue igual que al principio de la creación. Esta carta fue escrita en un momento en el cual la iglesia de Jesús estaba siendo perseguida. Hay que recordar que en el siglo I los cristianos eran perseguidos por motivos de ser considerados herejes, sobre todo aquellos que defendían el judaísmo ortodoxo, porque pensaban que los cristianos estaban predicando una herejía. ¿Cómo así que Jesús es el Mesías? Porque los judaizantes creían en el Mesías, pero no creían que el Mesías fuera ese hijo del carpintero, fuera alguien que ha nacido en un establo, fuera alguien que entró a Jerusalén sobre un asno. No. Y por eso los cristianos eran perseguidos. Posteriormente los cristianos también fueron perseguidos por el Imperio Romano, porque acusaban a los cristianos de ser ateos. Imagínense qué paradoja, porque los cristianos de aquella época no adoraban los dioses locales, los dioses paganos, y adoraban a un Dios que no se veía, al cual le llamaban eterno, Jesús, Mesías. Así que la primera iglesia era una iglesia perseguida, y muchos comenzaron a hacerse la pregunta: Señor, ¿hasta cuándo? ¿Hasta cuándo hemos de esperar tu pronta venida, tu segunda venida, para que hagas justicia, para que se den cuenta que tú eres verdad, para que se den cuenta que lo que predicamos y en quien hemos creído es real y verdadero? ¿Hasta cuándo, Señor, esperarás? ¿Por qué, Señor, no haces algo para detener este mal? Los primeros 4 siglos de la iglesia de Jesús fueron siglos de persecución. Fueron siglos en el cual ser cristiano no era fácil. ¿Y sabes qué es lo interesante? Aún así, creyeron. Y porque creyeron, predicaron. Y porque predicaron, tú y yo hoy tenemos
tenemos este testimonio. Y tú y yo hoy creemos en Jesús. Así que me imagino que cuando sean levantados y nos vean a nosotros, dirán, valió la pena. Tenemos que tener en cuenta algo, que aunque veamos que el mal persiste y la maldad humana crezca, y parece que Dios no hace nada, debemos tener en cuenta que Dios y la espera de Dios tiene un límite y tiene un propósito. En los tiempos en los cuales se escribió Pedro esta carta, algunos se burlaban. Dice que Jesús viene a establecer juicio, decían algunos, y nada que ha venido. Sobre todo cuando el apóstol Pedro, que escribió esta carta, ya estaba viejo y estaba esperando morir. Pero gracias a Dios que esto sucedió en el primer siglo. Porque entonces el apóstol Pedro dice que hay cosas que no debemos olvidar. No debemos olvidar. Hay cosas que siempre debemos recordar. Aunque el mal persista, aunque la maldad aumente, y aunque la iglesia o los que seguimos a Jesús sufrimos la injusticia de este mundo, aún creyendo en Dios, debemos tener presente y debemos recordar que la paciencia de Dios tiene un límite y tiene un propósito. Así que este mensaje de hoy es para hacer memoria, para recordar quiénes somos, de dónde venimos, hacia dónde vamos, cuál es el sentido de nuestra existencia, pero más aún, en quién creemos, cuál es el sentido de seguir creyendo y seguir caminando con Jesús, a pesar de que el mal y la maldad aumente en estos tiempos. ¿Cuál es el valor de hacer la voluntad de Dios en un mundo pecador, aunque nos cueste a nosotros grandes sacrificios? Este es un mensaje para no olvidar, para recordar, para hacer memoria. Así que, ¿hasta cuándo Dios espera? Primera respuesta que podría dar a esta pregunta, tomando en cuenta esta palabra que hemos leído. Dios espera hasta que creamos en su justicia, a pesar de la maldad humana. Dios espera hasta que podamos tener certeza y convicción de su justicia, de que Dios es justo a pesar que veamos el mal y la maldad aumentar. A veces olvidamos esto, que Dios es justo. Sabemos que Dios nos ama, pero olvidamos muchas veces que Dios es justo. En el capítulo 3 de la segunda epístola de Pedro, miremos los versículos que continúan, porque parece ser que algunos en aquella época olvidaron esto, y por eso su esperanza y su fe se estaba apagando. El versículo 5 del mismo capítulo dice de la siguiente manera: deliberadamente olvidan. Nótese la expresión, deliberadamente olvidan, que hace mucho tiempo Dios hizo los cielos por la palabra, por el orden de su palabra, y sacó la tierra de las aguas y la rodeó con agua. Versículo 6: luego usó el agua para destruir el mundo antiguo con un potente diluvio. Por esa misma palabra, los cielos y la tierra que ahora existen han sido reservados para el fuego.
están guardados para el día del juicio, cuando será destruida la gente que vive sin Dios. Parece ser que aquella iglesia o aquellos creyentes que sufrían persecución, que veían el mal y la maldad aumentar, y nada que Jesús regresaba para establecer su redención, parece ser que olvidaron que todo tiene un límite y que al final de todo Dios hará juicio. Por eso el escritor de esta carta les dice: recuerden lo que pasó en aquel entonces con el diluvio. Recuerden que ya tenemos un ejemplo en el pasado, que aunque la maldad aumentó y la humanidad se degeneró en sus pecados, Dios hizo juicio. Él envió un diluvio. Así que no lo olviden de manera deliberada. Esta expresión me llama la atención porque una cosa es que a uno se le olvide de manera inocente las cosas, pero otra cosa es que uno quiera olvidar. Y parece que algunos querían olvidar deliberadamente. Es decir, no pensemos tanto en eso, pensemos ahora. Como dirían algunos, disfrutemos el ahora. Eso es lo único seguro que tenemos. No nos asustemos, no pensemos en que esto va a terminar. Así que hagamos como queramos. Y algunos se burlaban de los creyentes. Los miraban y les decían: ¿y ustedes no estaban diciendo que Jesús iba a venir a establecer un juicio? ¿Y dónde está que no ha venido? Esto es lo que llamamos la espera de Dios. ¿Hasta cuándo Dios espera? ¿Hasta cuándo Dios como que aguanta? Pero el apóstol Pedro dice: no olviden que hay un juicio. No olviden que en el pasado ya tenemos un ejemplo del juicio. Así que al recordar este juicio del diluvio, podemos notar que en el libro de Génesis, donde se hace referencia a este diluvio, allí se nos dice que la maldad era tan grande que Dios tuvo que establecer un juicio. ¿Sabes? Hoy día la ciencia, la comunidad científica aún reconoce que hubo un diluvio universal en las sociedades antiguas. Tenemos el ejemplo del relato de Gilgamesh, un relato que perteneció a la civilización sumeria, acadia, la civilización caldea, 3 milenios antes de Cristo. Aquella civilización que creció y se desarrolló alrededor del río Tigris y Éufrates, donde los historiadores antiguos dicen que allí comenzó la civilización. Pues tenemos el relato de Gilgamesh, que pertenece a esta civilización, y allí también se dice que hubo un diluvio universal. Y si nos venimos a la América, aquí en América se sabe del relato del Popol Vuh, que es un relato que perteneció a la civilización maya. Antes que los españoles vinieran, antes que Europa conquistara o descubriera o encontrara América. Y allí en ese relato del Popol Vuh, una civilización distante de miles de años atrás da cuenta en ese relato de un diluvio universal. Así que tanto la ciencia como la fe estamos de acuerdo
en que sí efectivamente hubo una inundación universal aquí en la tierra. Desde la perspectiva de la revelación de la palabra de Dios, esa inundación no solamente fue un fenómeno natural, fue un juicio de Dios. Ahora, cuando uno habla del juicio de Dios, a veces entramos en choque en nuestra mente, porque uno comienza a pensar, pero si Dios es bueno, ¿por qué hace esto? Recordemos que juicio no es lo mismo que venganza. A veces cuando uno ve tanta maldad, uno quiere que haya justicia. ¿Cuántos de nosotros no clamamos por justicia en un país como el nuestro, lleno de tanta violencia? Pero a veces cuando pensamos en la justicia lo confundimos con venganza. Sobre todo con expresiones que dicen, ojalá se pudran en la cárcel. Eso no es necesariamente justicia. Así que cuando Dios juzga a la humanidad, no es que se está vengando, es por el contrario. Dios hace justicia porque Dios nos ama. Y tenemos un testimonio en el Génesis. Así que por más que el mal aumente, por más que la maldad aumente, debemos recordar y debemos creer y tener convicción en que aunque existan personas que engañan la justicia humana, Dios es justo. Nadie escapará a la justicia divina. Recordemos que nosotros solo vemos en parte las cosas. Dios ve la película completa de nuestra historia. Nosotros solo vemos el momento, pero Dios ve la película completa de la historia nuestra, de la humanidad. Y sabes, en el final de la película, Dios ve tu vida y mi vida cimentada en Jesús. Dios ve tu vida y mi vida, que hemos abrazado a Jesús. Dios nos ve en la eternidad con Él. Dios nos ve en victoria. Así que el juicio de Dios o el final de la humanidad no necesariamente es destrucción, sino el nuevo comienzo de Dios. Entonces, ¿qué podemos decir? Si recordamos que hay un final, si recordamos que llegará un tiempo límite en el cual prevalecerá la justicia de Dios, entonces podemos creer y pensar que la justicia o la paciencia de Dios tiene un límite y tiene un propósito. En estos días leía un artículo. De vez en cuando leo sobre cosmología, es decir, todo lo que dicen los físicos sobre el universo, todo lo que está diciendo la ciencia, ahora que hay una exploración del universo más avanzada que años anteriores. Ya no solamente es la Luna, ahora es Marte, ahora hay telescopios espaciales viajando en la Vía Láctea, mandando fotografías a la Tierra, información a la Tierra. Hoy el mundo científico y la humanidad de este tiempo sabe más del universo que antes. Pero ¿sabes? Aún la comunidad científica también está de acuerdo con nuestra fe y con nuestra revelación recibida en la palabra de Dios, que este mundo y este universo tendrá un final. Por lo menos en esto todos estamos de acuerdo. Hace varios años atrás, la ciencia que estudia el universo descubrió la existencia de lo que hoy se conoce como el espacio-tiempo.
Imaginémonos una masa para hacer pizza. Imaginémonos que esa masa la expandimos y la seguimos expandiendo, y llegará un punto en que esa masa comenzará a separarse en varias partes, y eso es lo que está pasando en el universo. El universo se está expandiendo, y si se está expandiendo es porque en algún momento tuvo un origen y en algún otro momento tendrá un final. Aún la ciencia corrobora esto. La paciencia de Dios tiene un límite. Así que no importa que el mal aumente y la maldad humana aumente, tú y yo debemos recordar que la justicia de Dios en el tiempo final prevalecerá. Entonces, ¿hasta cuándo espera Dios? Hasta que tengamos una convicción sobre su justicia. Pero también, en segundo lugar, hasta que creamos y tengamos una convicción sobre su bondad. Aunque el mal persista, no podemos olvidar que Dios sigue siendo bueno, como lo compartíamos en la reflexión anterior. Veamos lo que sigue diciendo el capítulo 3 de esta segunda carta de Pedro. Dice el versículo 8: sin embargo, queridos amigos, hay algo que no deben olvidar. Para el Señor un día es como 1000 años, y 1000 años son como un día. En realidad no es que el Señor sea lento para cumplir su promesa, es decir, no es que el Señor se haya olvidado de nosotros. Al contrario, es paciente por amor a ustedes. No quiere que nadie sea destruido. Quiere que todos se arrepientan. Pero el día del Señor llegará tan inesperadamente como un ladrón. Entonces los cielos desaparecerán con un terrible estruendo, y los mismos elementos se consumirán en el fuego, y la tierra con todo lo que hay en ella quedará sometida a juicio. En esta lectura que acabamos de hacer, entonces se explica el otro propósito de la paciencia o de la espera de Dios. Se nos dice que la paciencia de Dios tiene un propósito no solamente de juicio, sino también de arrepentimiento. Dios es justo, pero Dios es bueno. Dios es amor. Así que la espera de Dios tiene el propósito de que en algún momento aquellos que hacen mal se arrepientan. Que en algún momento la maldad que habita en uno sea redimida por la sangre de Jesús, por el sacrificio de Jesús. ¿Sabes? A veces olvidamos que nuestra libertad implica una responsabilidad moral. A veces pensamos que no importa lo que hagamos, como quiera, no pasa nada. Pero sí pasa. Tú y yo somos libres y podemos tener la libertad para hacer el bien o para hacer el mal. Dios nos da esa posibilidad. Dios, mientras espera, nos da esa posibilidad. Algunos aprovechan su libertad para hacer el mal, olvidando que todos tenemos una responsabilidad moral.
que todos daremos cuenta de nuestros actos. Así que no olvidemos que nuestra libertad tiene una responsabilidad moral. Como seres humanos podemos engañar a los hombres, pero no a Dios. Como seres humanos podemos manipular la justicia humana. Podemos comprar la justicia humana. La justicia humana juzga nuestros actos de acuerdo a pruebas, a evidencias. Pero Dios juzga nuestros corazones y ante Él no podemos esconder nada. Sin embargo, Dios espera. Dios te da la posibilidad de que actúes en libertad. Pero escucha bien, nuestra libertad, cada vez que la ejercemos de acuerdo a nuestro criterio, elige mal. Porque todos tenemos el mal dentro de nosotros, a menos que elijamos con la mente de Jesús. Y solo en Jesús es que podemos recuperar esa libertad. Por eso las palabras de Jesús cuando dice que yo les haré verdaderamente libres. Entonces, no es que Dios no haga nada, es que Dios está dando la oportunidad, porque Él es bueno, de que todos procedamos al arrepentimiento, que todos asumamos nuestra responsabilidad moral. Porque aunque Dios es bueno, efectivamente habrá un juicio. Dios juzgará a los vivos y a los muertos. Eso creemos por esta palabra. ¿Qué podemos concluir entonces? ¿Qué tal si miramos los últimos versículos? Versículo 11 en adelante. Dice así: dado que todo lo que nos rodea será destruido de esta manera, ¿cómo no llevar una vida santa y vivir en obediencia a Dios? Esperar con ansias el día de Dios y apresurar que éste llegue. En aquel día Él prenderá fuego a los cielos y los elementos se derretirán en las llamas. Pero nosotros esperamos con entusiasmo los cielos nuevos y la tierra nueva que Él prometió, en un mundo lleno de la justicia de Dios. Dado que existe entonces un final de juicio, ¿creen ustedes que no vale la pena mantenerse firme en esta esperanza? Tal vez algunos estarán diciendo, pero eso no nos llena de esperanza, sino de miedo. Escucha esto: cuando lo miramos a través de los ojos de Jesús, no hay miedo, porque en Jesús solo vemos el amor de Dios por ti y por mí. Así que la invitación en esta preciosa celebración es a que no olvidemos que Dios es bueno y que Él es justo, y que la espera de Dios, a pesar que el mal o la maldad humana aumente, tiene un límite y tiene un propósito. Hoy debemos hacer memoria que la paciencia de Dios tiene un límite y tiene un propósito. Aunque el mal y la maldad aumente, como escribió el apóstol Pedro, no te dejes engañar el corazón, ni dañar el pensamiento, porque todo mal llegará a su final. Dios intervendrá la historia humana otra vez en la segunda venida de Jesús. Hoy debemos recordar que la paciencia de Dios
es para la salvación de los creyentes y para juicio de los que no creen. Aunque la maldad aumenta, aún así Dios espera para que todos en algún momento reflexionemos, nos arrepintamos, porque el juicio llegará y la redención completa llegará. Así que la maldad será juzgada en esta tierra por Dios y su redención se perfeccionará para la eternidad, porque Dios es bueno y poderoso para juzgar la maldad de este mundo y para redimir a aquellos que confían en Él. Quiero dejar una pregunta para que dialoguemos. ¿Alguna vez has pensado que Dios no hace nada frente a la injusticia y la maldad? Cuéntanos tu experiencia. Si no estás en un grupo de conexión online, puedes dejarnos tus comentarios al término de esta reflexión. Déjanos tu testimonio. Queremos conocer también tu opinión para orar también por ti. Permítame entonces en esta hora orar por cada uno de ustedes y especialmente por aquellos que en algún momento han sentido que la fe se está apagando porque parece que Dios no hace nada. A veces entramos en conflicto cuando vemos que nos esforzamos por hacer la voluntad de Dios, pero hay personas injustas que nos hacen daño y no pasa nada. ¿Sabes? Dios está esperando que proceda al arrepentimiento. Dios está esperando que confíes en que Dios es bueno y Él es justo. Permíteme orar por ti. Oremos. Padre, gracias por esta palabra, porque hoy recordamos la esperanza que tú nos das en Jesús. Pronto volverás. Pronto viene tu redención completa. Pronto viene tu justicia. Entre tanto, ayúdanos a confiar en tu bondad y en tu justicia. Señor, yo oro por la vida de tus hijos y de tus hijas. Aquellos que en el fondo de su corazón sienten que la confianza en ti se está agotando, yo te pido que tu Santo Espíritu traiga un refrigerio en esta hora. Padre, levántales en el nombre de Jesús. Padre, revela tu consejo y tu palabra en sus corazones, porque nuestra esperanza en tu Hijo no es fallida. Nuestra esperanza en ti es como la vida fundada sobre una roca. Padre, yo te pido que traigas entendimiento espiritual en la vida de tus hijos y de tus hijas, que sienten que su fe se está apagando. Espíritu de Dios, sopla y prende con tu fuego abrasador la llama de la fe. Gracias por tu palabra en este día. Con tu bendición emprendemos las actividades de esta semana. Y yo te pido, Padre, que tú bendigas la vida de tus hijos y de tus hijas en todo lo que hacen, en todo lo que harán. Estamos cobijados bajo tu protección y con tu bendición. Señor, te damos gracias en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Y amén.
Que Dios te bendiga en esta semana. Recuerda y no olvides, si este mensaje bendijo tu vida, dale clic en me gusta. Compártelo con alguien, un amigo o un familiar. Suscríbete a nuestro canal o déjanos tu testimonio o tus comentarios debajo de esta transmisión. Nos vemos a mitad de semana para seguir con un tiempo de más conexión con Dios. Reciban nuestro abrazo fraterno. Quien les habla fue el pastor David López Amaya. Bendiciones.